devocional de EVAR. Saludamos a todos los estudiantes de la escuela y también a todos nuestros amigos que se conectan para este tiempo que estamos conociendo más profundamente a Jesús. Y una de las cosas profundas de Jesús es su sencillez para darse a conocer. Y hoy quiero compartirles una enseñanza que se titula Las palabras que nunca imaginé oír. Y antes de ya meternos de lleno, quiero contarles o enseñarles, mejor dicho, una palabra que es prestar atención y que en hebreo significa escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón. Así que cuando la mente no tiene respuestas, es cuando necesitamos escuchar con el corazón. Y hay un lugar que amo profundamente cada vez que Dios nos ha permitido estar en la tierra de Israel, y es el mar de la Galilea. Y hay un lugar específicamente en donde se recuerda el momento en que Jesús se encuentra con los discípulos después de haber resucitado. Y esto sucede en el capítulo 21 de Juan. Y es una historia muy profunda, y por eso el nombre de esta enseñanza, las palabras que nunca imaginé escuchar. Dice Juan 21:15, cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejitas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejitas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. En este capítulo encontramos a un Jesús tan profundo, con palabras que ninguno de los discípulos, y sobre todo Pedro, jamás hubiera imaginado escuchar. ¿Por qué razón? Porque recordemos que esto sucede después de la crucifixión, y los discípulos todos dejaron a Jesús en el momento en que el maestro era colgado en el madero, y estaban tan profundamente conmovidos, pero sobre todo Pedro, que lo había negado 3 veces. Y hay algo muy profundo que dice: cuando pues hubieron comido. Cuando Jesús aparece en este encuentro, no es la aparición de un Jesús extremadamente sobrenatural o todopoderoso. Tan sencillo que les prepara el desayuno y les dice: hijitos, ¿no tienen algo de comer? Cuando de pronto pudiésemos esperar
que después de haberlo dejado solo, que le hubiera recriminado de alguna forma por qué me dejaron solo cuando más los necesitaba. Pero Jesús vino a comer con ellos y empieza a hablar. Y una de las cosas que más necesitamos recuperar, restaurar por el Espíritu Santo en una relación de sencillez con Jesús, y es pedirle al Espíritu Santo que nuestros ojos se llenen de las maravillas de Jesús. Porque lo que aquí sucede es una de las maravillas de cómo Jesús puede sanar un corazón o un carácter que ha sido completamente quebrado por cosas que han sentido que han fallado. Y le dice, cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, después de comer, Jesús va a hablar directo a Pedro. Y ahí es cuando necesitamos decirle a Jesús que mi corazón siempre esté listo para escuchar lo que está lleno de gracia y de verdad. Porque lo que Jesús iba a hablarle a Pedro era lo radicalmente opuesto a cómo ellos se sentían. Lo vuelvo a reiterar, lo que Jesús iba a hablar al corazón de Pedro era radicalmente opuesto a cómo él se sentía. Verso 16 dice, de nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejitas. ¿Cómo necesitamos escuchar de Jesús las palabras que jamás imaginamos oír? Porque es en ese momento donde Él está restaurando y recuperando la identidad de Pedro, porque estaba viendo lo completamente opuesto al golpe de ese momento. Y luego en el verso 17 le dice, la tercera vez, Simón, hijo de Juan. Y noten que lo llama por Simón, no lo llama por Pedro. Y Simón es flexible. Nos habla de una inestabilidad, pero sin embargo Jesús le pregunta, ¿me quieres? Y ahí vemos a un Simón totalmente asustado, como a veces puede suceder que estamos atemorizados de darlo todo. Y Jesús intensifica sus preguntas por tercera vez. Y ahí es donde podemos ver que su paciencia nunca se cansa de amar. Porque de los discípulos, el más, digamos, podríamos compararlo con Jacobo y con Juan, que eran bastante temperamentales, y un Pedro impulsivo, temperamental. Y cuando digo que Jesús le estaba hablando lo radicalmente opuesto, y le dice, entre otras cosas, le dice, apacienta mis ovejitas, pastorea mis ovejitas. Podríamos decir, pero es el menos indicado justamente para amar a las personas, para contener a las personas y para guiarlas. Pero Jesús estaba descubriendo por la gracia de sus palabras lo que Pedro ni siquiera podía ver de sí mismo. Entonces, cuando Jesús nos habla palabras que jamás imaginamos escuchar, de pronto llegará el tiempo o el día en que nos encontraremos
con las palabras susurradas por Jesús en lo profundo de nuestro corazón y ese destino marcado. Entonces, para retomar lo que estaba diciendo, del menos indicado es al que esta manifestación del reino descubre en Pedro lo que nunca se imaginaría que un día llegaría a ser. Y noten que Satanás había logrado influenciar el corazón de Pedro. Tal es así que Jesús le tuvo que decir, cuando trataba de detenerlo para que no fuera al madero y fuese crucificado: apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Había logrado influenciar el corazón de Pedro. Pero en este momento donde está Pedro conmovido, como en una turbulencia interior, no vemos en este momento una presencia demoníaca o satánica, sino que vemos a Pedro totalmente rodeado de preguntas de amor. Preguntas de amor. Jesús lo rodea de preguntas donde el amor, como lo describe 1 Corintios 13, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, intensificó tanto su paciencia, intensificó tanto la manera de amar, que a pesar de la vulnerabilidad de Pedro por su estado emocional en el que se encontraba, estaba cubierto en las preguntas de amor que le hacían hablar a Pedro las cosas que él no se sentía preparado para responder. Así que cuando Jesús nos habla, puede que altere lo que realmente somos, porque lo que ve Jesús es lo que realmente somos. Esas son las maravillas del reino de Dios. El reino de Dios descubre lo que el mundo pudiera menospreciar. Tal es el caso de David, cuidando las ovejas en el campo, siendo un joven chico de campo, e inclusive sus propios hermanos juzgan o prejuzgan a David cuando lo ven. Ya te conocemos, que has venido para ver la guerra. Juzgaban mal sus motivos. Él estaba obedeciendo a su padre, pero sin embargo sus hermanos lo prejuzgaban, y sin embargo Dios estaba viendo en David no a ese joven de 15 años o a ese chico de campo. Estaba formando a un rey, a un profeta que se sentaría en el trono de Jerusalén para establecer allí los fundamentos sobre el cual luego el Mesías vendrá a manifestarse. El reino de Dios descubre cosas inimaginadas. ¿Quién se hubiera imaginado que un hombre con los problemas que tenía Jacob, significaba suplantador, llegaría a ser el patriarca llamado Israel, y que de él surgiría una nación? Las palabras que Dios libera es totalmente, radicalmente opuesto a lo que podemos sentir, y descubre lo que jamás hubiésemos imaginado vivir. Entonces, hay algo muy especial aquí, y es que Jesús no se cansa en su amabilidad, en su paciencia, en preguntarle una y otra vez a Pedro: ¿me quieres? ¿Me amas? No se cansa de amar a Pedro para poder allí descubrir
lo que Pedro no podía ver de sí mismo. Y para ver esta manera tan inocente y amante, íntima de Jesús, porque cuando Jesús le pregunta tantas veces lo mismo, es porque no se cansa de creer en nosotros, haciendo ese llamado, ¿no?, de amor. Y un escritor, Chesterton, escribió una vez cómo, comparando a los niños cuando juegan, que dicen otra vez cuando les gusta algo y dicen, y están tan apasionados y están pasándola tan bien y dicen otra vez y no se cansan nunca de decir otra vez. Y lo quiero comparar con Jesús, hablándole a Pedro una y otra vez. Y él dijo esto, dice: puede observarse lo que quiero decir, por ejemplo, cuando los niños descubren un juego o una broma que les proporciona alegría, porque los niños rebosan vitalidad por ser un espíritu libre. De ahí que quieren las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen otra vez, y el grande vuelve a hacerlo aproximadamente hasta que se siente morir. Porque la gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía. Pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Puede que todas las margaritas sean iguales, no por una necesidad automática. Puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se ha cansado de hacerlas iguales. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia, porque el pecado no se envejeció y nuestro Padre es más joven que nosotros. ¡Wow! Esto me lo compartió un amigo, Facu, un gran amigo, que realmente nos hace pensar en ese Jesús tan profundo. Y aquí lo puedo ver reflejado en el carácter del Maestro, hablándole a Pedro, insistiendo otra vez, quiero escucharte decir te quiero escucharte decir te amo. Y aunque Pedro no estaba preparado para decirle cuánto lo amaba, pero vemos que Jesús no rechaza la medida de amor que Simón Pedro tenía para darle. Porque para Jesús, amor inmaduro sigue siendo amor verdadero. Pero luego, en el verso 19, dice algo muy especial. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Miren cómo Jesús, preguntándole, llega al verso 19 a cambiar completamente la orientación de la vida hacia donde se proyectaba Pedro con sus temores no resueltos. En sus temores no resueltos, Pedro escapa cuando Jesús es arrestado y luego crucificado. Pero ahora, después de estas preguntas de amor que Jesús confronta con amor, lo que Pedro sentía por él, le cambia el destino y le dice, esto dando a entender con qué clase de muerte, porque le dice, cuando llegará el tiempo, cuando seas grande, que otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. A Pedro, justamente, que si hay alguien en el cual no se le podía decir algo era Pedro. Pero y el Señor está viendo en Pedro
algo que jamás hubiese imaginado. Y este Pedro que lo había negado en su temor, ahora Jesús le dice, dándole a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, sígueme, sígueme. Recuerdo que el gadareno quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Pero sin embargo, pese a esta falla de Pedro, el Señor le dice, sígueme. Y le habla inclusive de un tema que jamás trataríamos sabiendo si es la debilidad o la sensibilidad o un conflicto no resuelto por parte de Pedro, porque Pedro es el que lo niega por justamente querer escapar. Pero aquí vemos que en las palabras de Jesús, los temores de Pedro ya estaba resuelto. ¿Cómo podemos vencer el amor? ¿Cómo podemos vencer el temor en un diálogo íntimo con Jesús? Una de las palabras que podemos decir, no con lo que nuestra mente no está preparada para decir, sino decirlas con el corazón. Y es decirle, Jesús, recuérdame tu amor. Abre mis ojos a tu belleza y sorpréndeme en tu misericordia. Porque aquí es lo que vemos en el corazón de Jesús derramándose en paciencia sobre Pedro y diciéndole, otra vez quiero escucharte decir de tu corazón, otra vez. Y Pedro le dice, te quiero. Pero allí es es uno de los misterios de la gracia, uno de los misterios del reino, porque después cuenta la historia en que Pedro, cuando va a ser asesinado por Roma, lo iban a crucificar, olvidando y dejando de lado ya al que lo había negado 3 veces. Dice que cuando lo iban a crucificar, que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió ser ejecutado y fue ejecutado en una guillotina. ¿Cómo las palabras de Jesús cambiaron radicalmente lo que en su momento era tal vez su tormento para Simón Pedro? Las palabras de Jesús, el liderazgo de Jesús, trajo una sanidad tan profunda como es en este caso de Pedro, que se transformó en una voz que en Pentecostés fue clave para dar inicio a una nueva temporada de la era del Espíritu Santo sobre la tierra. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, no se equivocó en haberle dicho, sígueme. Y hoy quiero proclamar desde la gracia y desde el poder de las oraciones que Jesús hace por nosotros, que Jesús no se equivocó cuando te eligió y que todos los que están escuchando este devocional, proclamo en el nombre de Jesús que son la respuesta al clamor de este mundo. Y que de pronto una palabra o una pregunta de Jesús puede llenar tu corazón de maravillas que jamás imaginaste escuchar. Pero solo dejar que Jesús sature tu corazón con lo que está lleno de gracia y con lo que está lleno de verdad. Oro en el nombre de Jesús para que lo profundo de nuestro corazón
llame a lo profundo de tu corazón y que nos cautives, Jesús. Llena nuestros ojos de tus maravillas y levanta una voz de reconciliación, de sanidad y de perdón ante el clamor del mundo. Que aquellos que hoy, con tantas cosas no resueltas, tu paciencia, que no se cansa de amar, hará esa obra completa para generar, surgir esa voz que va a llegar al mundo a donde jamás hubiera imaginado llegar. Bendigo cada llamado, cada profesión, cada carrera y proclamo que ese es el lugar donde se manifestará ese amor que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo devocional. Te bendigo. Quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días. Y como el barro en las manos del alfarero, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días.